Si yo le hiciera esta mañana una pregunta a usted, ¿cuáles para usted son los días más importantes de la historia? ¿Qué me diría usted? Posiblemente usted pensaría de manera personal y 1000 respuestas, 1000 preguntas. Por ejemplo, alguien diría: el día más importante fue el día cuando yo me casé. Otro diría: el día más importante es cuando me divorcié. Otro diría: el día más importante es cuando yo acepté al Señor como mi Salvador. Otro diría: el día más importante es cuando yo le dije sí al Señor, acepté el llamado de Él a su obra, al ministerio. Y podrían haber muchas respuestas, pero hermanos, yo quiero hablar de 3 días que son los más importantes de la historia. No es ni siquiera cuando usted nació, no es ni siquiera cuando nació el sol, no es ni siquiera cuando nació el mar, sino sabe cuándo. Fueron 3 días. Son 3 días los más importantes, 3 días que son el punto culminante de toda la historia de la redención, que son justamente el tiempo cuando la Biblia habla de esto desde Génesis hasta Malaquías, y toda esa historia nos lleva a la historia de la redención. El Antiguo Testamento la anuncia y el Nuevo Testamento la explica, y es interesante cómo esa historia nos lleva a Jesús. Un ejemplo: Isaías decía: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. Mateo lo explica y dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Antiguo Testamento lo narra y el Nuevo Testamento lo explica. Explica la historia de la redención. Estos acontecimientos son los más importantes de toda la historia. Son los más determinantes, hermanos, porque no valdría nada, ni siquiera la vida de Jesús, ni siquiera el nacimiento milagroso, ni siquiera el caminar milagroso de Jesús, ni siquiera los milagros de sanidad, de restauración, de provisión, no valdrían nada sin estos 3 días. Tremendo, es radical, es importante. Estos 3 días cambiaron la historia de la humanidad, la parten en 2. Justamente a partir de ahí la historia puede cambiar. A partir de esos 3 días nosotros podemos decir que tenemos esperanza. A partir de esos 3 días nosotros podemos decir que la vida tiene sentido. A partir de esos 3 días podemos ver cómo surgen hazañas de fe en la historia de la Biblia, de la humanidad. Podemos ver la potenciación de hombres comunes en hombres poderosos. A partir de ese momento es cuando nosotros vemos la salvación, cuando se abre el camino de la salvación. Podemos ver la vida eterna. Eso es maravilloso. Los 3 días más importantes: viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Hablemos del viernes. El viernes es el día de la entrega voluntaria. El primer día importante, porque Jesús se entregó. Jesús se entregó voluntariamente. Dice Lucas 9:51: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otra versión dice: con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice él: yo voy a Jerusalén. Él sabía lo que pasaría, sabía que sería apresado, sabía que moriría, pero él va a Jerusalén. ¿Por qué va a Jerusalén? Porque él se quiere entregar, porque él va a cumplir lo que está escrito en la palabra, lo que estaba escrito en la historia del Antiguo Testamento. Él tenía que morir, él debía morir, él sabía que debía morir, sabía que había llegado su hora, sabía que había llegado el momento. Él va a Jerusalén. Y por eso es que a Jesús no le quitaron la vida.
A Jesús no lo apresaron por ser vivos, por ser buenos soldados, por ser astutos, porque Judas era astuto. Jesús murió porque Él quiso morir. La Biblia dice que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan capítulo 10, versículo 18. Yo la pongo, yo pongo mi vida, yo decido ponerla. Jesús pone su vida, mis hermanos. A Jesús no lo agarraron a golpes para dejarse atrapar, sino que Él decidió. Dice la Biblia, quiero que vayan y que vean unos pasajes conmigo. Juan capítulo 18, y vean qué interesante. Versículo 1. Habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas del capítulo anterior, que sería en el capítulo 17 de Juan. Y esas cosas son la oración pontifical de Jesús, la oración por su pueblo. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Versículo 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesús sabía lo que le había de suceder. ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. No dijo es Pedro. Él no dijo es Juan. Él no dijo es este. Él dijo: yo soy. Yo soy. ¿A quién buscan para matar? Yo soy. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Él por eso? Yo soy. Yo soy. Me impresiona y me emociona cuando Él dice: yo soy. Y dice la palabra, el versículo sigue diciendo: y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. La sola expresión del yo soy, el gran yo soy, el yo soy, hizo que retrocedieran y cayeran como un puño de carne humana. Cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Quizá temblorosos. Perdónenme el enojo de mi corazón, pero no ese es un enojo de la carne, porque después vamos a entender que está bien que haya muerto. ¿Cuántos alaban a Dios porque haya muerto? Pero estaban hasta orinados algunos. Se levantaron del suelo. Y Jesús dice: ¿a quién buscáis? Os he dicho que yo soy. Versículo 8. Yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos. Qué palabras más protectoras. Qué palabras más tiernas. Qué palabras más paternales. Si yo soy, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Estamos viendo en esta narración toda una determinación voluntaria de Jesús, porque Él podía vencerlos a todos juntos. Él podía ganarles. Mateo capítulo 26, que es el pasaje paralelo, versículo 53, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura que es necesario que así suceda? Yo me voy a entregar. Yo he decidido entregar. Hay algunas lecciones que quiero sacar aquí como aplicación. Número 1, hermanos, todas las cosas buenas tienen que ser voluntarias. Ninguna cosa que sea buena
puede ser a la fuerza. Y más aún las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen que ser voluntarias. Usted tiene que tomar la decisión en su vida de seguir al Señor voluntariamente y servirle voluntariamente y dar voluntariamente y hacer las cosas voluntariamente. Nada sirve a la fuerza. Yo quisiera esta mañana que estemos persuadidos que estamos aquí esta mañana voluntariamente, que venimos a la casa de Dios a cada domingo voluntariamente, que venimos a la iglesia a adorar a Dios voluntariamente, que hacemos nuestro ministerio voluntariamente, que no lo hacemos por ninguna presión, porque nos digan, porque nos mandan, porque nos vean, sino lo hacemos voluntariamente. Fluye en nuestro corazón el deseo de hacer aunque sea una pequeñita cosa para Dios, y lo hacemos voluntariamente, y eso lo hemos aprendido de Él, que se entregó voluntariamente, que dio su vida por usted y por mí. Alabado sea su nombre. Es una entrega por amor. Por amor. Me encanta cuando dice: si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. Déjenlos ir. Ellos no tienen la culpa. Ya casi escucho decir eso, pero realmente ellos sí tenían la culpa. Realmente él no era el culpable, ellos tenían la culpa, pero él dice: déjenlos ir a ellos. Yo tengo la culpa. Qué Dios tan grande, qué Dios tan maravilloso. Una de las cosas que yo siempre admiro, esta es una de las cosas que yo siempre admiro, siempre caigo de rodillas en mi corazón delante de Él cuando veo que Él podía defenderse, pero no lo hizo. Cuando veo que Él tenía la autoridad, Él tenía la respuesta, Él podía orar y Dios le enviaría 12 legiones que aplastarían a esos hombres con palos y con machetes que venían hacia Él. Y no necesitaban ni legiones de ángeles, solo dijo: ¿a quién buscáis? Y cayeron amontonados. Pero Él tenía el poder. ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo por usted y por mí. Se entregó por usted y por mí. Por eso dice un canto: por amor se entregó el Salvador. Por amor se entregó. Hermano, esté seguro de hacer su entrega a Dios por amor. Ahora, yo sé que la entrega solo es posible cuando hay convicción y cuando hay compromiso. No puede haber entrega sin convicción de que aquello tiene sentido, de que aquello tiene razón, y cuando no hay compromiso. El compromiso de Jesús era tan grande con su Padre, porque así había decidido Dios que fuera. No había otra manera, no había otra forma. En algún momento Jesús está agobiado y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga, sino que se haga como tú quieres, como tú dices. Yo no voy a ceder, voy a hacer tu voluntad. El Padre había dicho. Entonces Jesús tiene un compromiso con el Padre, pero también tiene un compromiso con nosotros, con los beneficiarios. Nosotros directamente, Él se está entregando por nosotros. Hermanos, si es así, ¿cuántos creen que vale la pena entregarnos al Señor voluntariamente? ¿Cuántos quieren dar lo mejor de ustedes para el Señor? Qué maravilloso. Debemos dar lo mejor. ¿Cómo es posible que una persona va a querer vivir su vida sin Dios? ¿Cómo es posible que alguien va a decir: yo no necesito de Dios, a mí nadie me va a obligar, yo no quiero nada con Dios? Por el amor de Dios, ven al Señor. Él ya lo hizo por ti, se entregó voluntariamente. Sírvele a Él con todo tu corazón. El día viernes es el día de la entrega. Se entregó. El día sábado es el día completo en la tumba, en las sombras de la muerte, en la oscuridad. Jesús realmente murió en medio de una situación difícil. Quiero que vayan a Mateo capítulo número 27 y quiero que lean conmigo esta
narración interesante de su muerte. Jesús realmente murió. Jesús murió. ¿Están de acuerdo? Jesús murió. Y esta es una declaración poderosa para los hijos de Dios. Jesús murió. Esta es una declaración maravillosa que le da sustento a nuestra doctrina, a nuestra fe, a todo lo que predicamos, enseñamos y vivimos. Versículo número 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, ¿qué hacían, hermano? Le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvete a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se pudo salvar o puede salvar. Si es el hijo de Israel, el hijo del rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, oh, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y mire lo que pasa, versículo 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué tremendo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Jesús murió en medio de situaciones difíciles, pero murió, expiró, entregó su espíritu. Y la muerte de él trajo cosas maravillosas, cosas sorprendentes, en medio de la burla, en medio de la ignominia, en medio de la mofa, en medio del menosprecio. Trajo cosas sorprendentes. Hermanos, es ahí donde viene una pregunta importante para nosotros. Y quiero que piensen en esto. Pregúntense: ¿la muerte de Jesús es una tragedia o es una victoria? Y todos sabemos, es una victoria. No es una tragedia. Mire, las películas que hemos estado viendo estos días y que pasan en este tiempo presentan a Jesús o la muerte de Jesús como una tragedia. Todas las películas hablan de una tragedia, pero en el fondo lo que ellos quieren es un rating. Pero realmente nosotros sabemos, entendemos que Jesús murió. Dice Lucas 9:51: ¿cuándo se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba? Eso es una victoria. Es una victoria, no es una derrota. Él había de ser recibido arriba. Por eso es que decimos, hermano, la muerte de Jesús no es una tragedia. Muchas veces nosotros estamos ahí. Yo recuerdo a mi difunto padre que decía, me contaba siempre esto, porque él no entendía y todos nosotros normalmente
en algún momento hemos sentido eso, pero él decía, fíjate que cuando yo vi por primera vez la película de Jesús, estaba viendo la película y vi cómo los hombres agarraban a Jesús y lo querían matar, y yo quería levantarme e ir a pelear contra ellos y defenderlo, porque me dolía que a él lo maltrataran y no era justo lo que le estaban haciendo. Y él lloraba, dice, él lloraba lamentándose por lo que Jesús estaba pasando. Creo que todos en algún momento hemos sentido cólera contra aquellos soldados romanos que le dieron las grandes bofetadas, las escupidas en la cara, los grandes latigazos que sacaron carne de su piel. Hermano, eso duele y eso cae mal, pero al entenderlo espiritualmente, lo que estaba pasando ahí era tu victoria y mi victoria. Lo que estaba pasando es que Él nos estaba dando victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre el mal, victoria sobre aquello que nos destruye. Era el día de la victoria. Pablo lo ve de otra manera y no ve a Jesús colgado en un madero, sino que ve a los principados y a las potestades clavados en la cruz, y dice, y ahí los clavó y los exhibió públicamente. Le puede dar un aplauso a él porque él lo hizo. Fue un día de victoria. El apóstol Pablo dice que Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miren, hermanos, este beneficio del que habla el apóstol Pablo aquí es maravilloso. Este es el beneficio de la mediación. Él es el mediador. Ahora, mediar quiere decir interponerse entre dos partes que están con gran desaveniencia. La gran desaveniencia entre el Dios y el hombre pecador. Y era una desaveniencia en la que de repente era tan fuerte que ninguno de los dos quería ceder. Pero en esa desaveniencia se necesitaba de alguien. Era tan difícil, tan imposible de solucionar, porque era lo divino con lo humano. Pero entonces la única manera era que viniera alguien que fuera divino y que fuera humano a la vez. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo viene y hace la mediación. Él es el único que puede mediar, el único que puede mediar. Mediar en ese nivel de intercesión salvífica, es el único. Porque, hermanos, María no puede hacer eso. Por eso es que los católicos se inventaron la idea de que María era inmaculada, de que María nació sin pecado, que apareció de alguna manera, y que fue ascendida al cielo, para poder decir que ella pudo hacer algo así. Pero la Biblia dice que no es María, no es la iglesia, no es nadie, se llama Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, Él lo pudo hacer, lo pudo hacer. Tenía alguien que tener las cualidades indispensables para poder hacer esta mediación. La primera condición era poseer la doble naturaleza divina y humana. Como Dios, Él se toma de Dios Padre con una mano y con la otra se toma de los hombres y media y une a las dos partes. Necesitaba, en segundo lugar, ser santo, porque una criatura contaminada con el pecado no podía hacer la mediación, no podía en este caso. Hebreos dice 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos.
La tercera cosa que ese mediador tenía que hacer es que debía morir, sí o sí, debía morir. Siempre. Es una situación y que no podía cambiarse. Porque la figura del Antiguo Testamento en Hebreos 9:22 decía: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión, no hay perdón de pecados. Por eso es que Cristo, para poder morir, se humanó. Se hizo humano, nació de una mujer siendo él humano. Y alguien puede dudar que Jesús no murió, porque se han levantado ideas a lo largo de la historia que Jesús no murió, que Jesús hizo un yoga y que Jesús aguantó la crucifixión y que luego se bajó de la cruz y no murió, negando la muerte de Jesús. Pero Jesús murió. Jesús murió. Y sabe, alguien dijo que la evidencia más grande de que podía morir es que murió. Puede ser sencillo, pero es profundo. La evidencia más profunda de que podía morir es que murió. Dice Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Es decir, murió. Se desprendió el espíritu del cuerpo. Murió. Así que por este mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús en Hebreos 9:15, es que por esta muerte hay remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Había un pacto, había promesas en ese pacto, pero las promesas no podían ser recibidas hasta el momento que muriera el testador. Y él murió, dice Hebreos, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Murió, y cuando él muere, esa muerte, ese segundo día que está en la tumba, porque Jesús fue apresado en la madrugada del viernes. Oigan esto, fue apresado en la madrugada del viernes. Fue crucificado como a las 9 de la mañana. Lo estoy diciendo en horas que nosotros conocemos. Y murió a las 3 de la tarde. El viernes terminaba a las 6 de la tarde y empezaba el día de reposo. Por eso dice a la víspera. La víspera del día de reposo era el viernes. Él muere el viernes a las 3 de la tarde. Y luego, hermano, a las 6 empieza el segundo día. 6, que sería de reposo de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del siguiente día. Y ahí está Jesús muerto. En ese tiempo está muerto, pero Él está haciendo la mediación a través de su muerte. Es interesante si hacemos un par de aplicaciones. Hermanos, posiblemente nosotros hemos pasado momentos difíciles, tan difíciles que decimos: ya no aguanto. No sé por qué a mí, no sé por qué me viene esto, no sé por qué lo otro. Es el tiempo de estar muerto. Es el tiempo de estar ahí en la tumba. Es el tiempo en el que usted no se ve. Es el tiempo en el que usted no aparece por ningún lado. Es el momento en el que usted no es importante, su voz dejó de oírse. Pero está sucediendo algo importante. Está pasando algo importante a través de esa circunstancia difícil. Algo está surgiendo que usted no lo logra entender, ni yo lo logro entender, pero está surgiendo algo. Ahora entonces Jesús, número 1, se entregó voluntariamente. Número 2, murió. Pero oigan, hermanos, y aquí viene la tercera parte de mi sermón. Si él se entrega voluntariamente y muere, pero no resucita, no servía de nada. Pero el tercer día es el día de su resurrección, el domingo, el día de su resurrección. Alguien preguntaba: ¿cómo
podríamos nosotros estar seguros de que el cristianismo es la religión verdadera? ¿Cuántos creen que el cristianismo es la religión verdadera? No los veo convencidos. ¿Cuántos pueden decir amén que el cristianismo que ustedes siguen es la religión verdadera? Mire, pero todos dicen lo mismo. Los budistas dicen lo mismo. Los mahometanos dicen lo mismo. Los musulmanes, todos ellos dicen lo mismo. Pero hermanos, ¿qué hace la diferencia? La diferencia está entre estas religiones y las otras muchas que pueden haber en el mundo. Es que el líder de ellos está muerto, pero el líder de nosotros está vivo. Le puede dar un aplauso a él. Él está vivo. Mire, hermano, Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Está muerto, pero bien muerto. Siddhartha Gautama, el Buda, está muerto, pero Jesús está vivo. Jesús está vivo. Él vive, resucitó. Jesús está vivo. Y como dijo el hermano Luis, a mí me gusta cómo Juan narra la muerte de Jesús. También a mí me gusta. Pero me gusta Marcos también. Me gustan todos. Porque cada uno tiene detalles que son diferentes. Uno agrega uno al otro y son detalles interesantes. Por ejemplo, Marcos 16:1. Miren qué interesante. Léanlo conmigo. Lean este pasaje. Tenemos que leerlo, es para disfrutarlo esta mañana. Marcos capítulo 16, versículo 1 empieza. Cuando pasó el día de reposo, estamos hablando del sábado, María Magdalena, ya terminó el sábado, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Mire, hermano, ¿qué fue lo que hicieron ellas? El domingo en la mañanita, ¿qué fue lo que hicieron? Compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. ¿Dónde estaba Jesús? En la tumba. ¿Cómo estaba Jesús? Muerto. Ahora, alguien dijo, y me llamó mucho la atención esto, que este es el acto más grande de adoración. Mire por qué. Primero, ellas compraron, es decir, hicieron una inversión para llevar las especias aromáticas en medio de su luto, en medio de su dificultad. Fue temprano en la mañana. Se levantaron temprano. Es posible que el sol ya había salido, pero fue muy temprano cuando ellas fueron. ¿Ya? Y van para ungir. Y van para ungir por amor. La idea de traer las especias aromáticas era tapar el mal olor que iba a surgir del muerto. Cuando comienza el proceso de putrefacción, entonces se ungía a los cadáveres, se preparaba a los cadáveres. Ellas quizás están pensando dentro de sí en la noche del sábado, Jesús está muerto, pero no tuvimos tiempo de ungirlo, vamos a ir y lo vamos a ungir. Y ellas no duermen toda la noche pensando en que van a ir a ungir. Querían por última vez ungir a Jesús. Lo vieron morir. Y esa era una expresión de derrota en cierta medida. Si vemos la muerte de Jesús como una tragedia, era como una derrota, y que en ese momento ellos así la veían. Ellos no la veían de otra manera. Vieron a Jesús morir. Y mire, hermanos, morir para Jesús era un fracaso, porque fíjese, murió como un criminal para los romanos, porque solo crucificaban a los criminales, y murió como un blasfemo para los judíos, como un impostor de la religión, como alguien que se decía ser hijo de Dios. Y ellas le vieron morir, se acabaron los sueños, los proyectos, las promesas que ellas habían recibido en algún momento, pero no importó. Ellas fueron a adorar de mañana.
Esa es una verdadera adoración. Esa es una verdadera entrega. Esa es una verdadera convicción de lo que significa la vida de adoración. ¿Qué habían puesto en la puerta de la tumba? Una gran piedra. ¿Qué más había alrededor de la tumba? Soldados. Yo hubiera racionalizado. ¿Y cómo voy a quitar la piedra? Yo hubiera racionalizado. ¿Y cómo voy a hacer para que los soldados me dejen pasar? No eran 2 soldaditos. Eran compañías de soldados que tienen que haber sido unos 600 soldados romanos cuidando. No eran 2 soldaditos como lo presenta la película, era compañía de soldados cuidando la tumba. Ellos están ahí y ellas dicen: vamos a ir. Vayan al versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando van caminando. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Era muy grande, dice versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Otra pregunta importante es: ¿cómo podemos nosotros estar seguros de la resurrección de Cristo? Hermano, pero ya sabemos que Él murió. Sí, está bien, murió. Hay evidencias que murió. Pero ¿cómo ahora podemos estar seguros de la resurrección? Hay muchas maneras de probarlo, pero hay una a la que me quiero referir esta mañana que es muy interesante. Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo físico de Cristo. Miren esto. Miren esto. Hermanos, existen 4 explicaciones. Solo 4 explicaciones para confirmar que la resurrección de Jesús fue real en relación al cuerpo. Número uno, la idea que tenían los soldados y todo el mundo que no creía en Jesús, y la que tienen algunos posiblemente, de que el cuerpo de Jesús está enterrado en alguna parte de Palestina, que todavía está enterrado por ahí. Y esa es una idea que se ha manejado, que el cuerpo de Jesús está enterrado por ahí, que no resucitó, está en alguna parte de Palestina, ahí lo llevaron a algún lado y ahí está. No es donde la gente dice, porque cuando yo fui a Jerusalén la otra vez, ay, hermano, pero algún día voy a ir. Es una de las cosas que espero antes de morirme, ir y ver Jerusalén. No antes de morirme, con vida todavía. Yo quiero, para un pastor debe ser normal ir a Jerusalén. Debe ser parte, no un lujo, sino una necesidad, ir a Jerusalén. Yo voy a ir. ¿Me ayudan, hermanos? Gracias. Está seguro el viaje entonces. Pero saben una cosa, la historia no registra, la historia ni secular ni religiosa no registra en ningún momento que el cuerpo esté en algún lugar. Es decir, el cuerpo no está en un lugar de Jerusalén como es esa teoría. Número 2, el cuerpo fue removido de la tumba por los enemigos del Señor, y por eso no apareció. Pero miren qué interesante. Los discípulos predicaron
después de la resurrección del Señor, ellos se pusieron a predicar y anduvieron por todos lados y anunciaron que Jesús había resucitado. Si los principales sacerdotes o los romanos habían robado el cuerpo del Señor, entonces en ese momento, ay, tontos, ¿ustedes qué están hablando? Aquí está el cuerpo, miren, aquí está, ve. Pero no lo pudieron mostrar. La tercera teoría es que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Pero esta es la más absurda, la más torpe. ¿Cómo se iban a robar el cuerpo de Jesús? Primero, ellos mismos no creían en la resurrección. Las mismas mujeres que van al sepulcro van a ungir a Jesús porque ellas creen que Jesús está ahí. Ellas no están pensando que Él ha resucitado. Primera razón, para que sea la más absurda. Segunda razón, no habían ahí soldados. Ya les dije cuántos soldados más o menos. Compañías de soldados, no menos de 600 soldados cuidando una tumba, una puerta, una piedra pequeña, cuidando alrededor 600 soldados. Y los soldados romanos no eran como los policías de hoy, de nosotros, que se ponen a tomar café y mientras el ladrón está robando. Ellos estaban, porque era pena de muerte. Era pena de muerte y por lo tanto no era posible. No era posible esa teoría. Además, mire, ellos estaban muertos de miedo. Si es que ellos tenían un miedo horroroso, horroroso. Y la tumba estaba sellada con el sello imperial. El sello imperial era el que quitaba ese sello, y eso la Biblia lo dice. El que quitaba ese sello moría, iba a morir. Seguro, pena de muerte. Entonces, era imposible que la tumba, que los amigos del Señor removieran el cuerpo de Jesús. Entonces viene la cuarta. ¿Cuál es? Resucitó. Está vivo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Resucitó, está vivo. Y por eso es que nosotros cantamos: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Amén. Él vivió, nació, vivió, murió. ¿Y qué más? Y resucitó. ¿Cuántos están seguros de su religión, hermanos? Esta palabra nos debe dar certeza, nos debe dar seguridad como hijos de Dios. Y quiero ir finalizando con algunas implicaciones fantásticas de la resurrección. Número 1, le da sentido a cualquier aparente fracaso en la vida de nosotros. Hermano, si usted se siente fracasado, si usted siente que no le sale ni la ciguanaba, porque hay unos hermanos que sienten que no les sale nada bueno, yo quiero decirles esta mañana que la resurrección de Cristo le da sentido a los fracasos que nosotros podamos tener. No hay fracaso más grande que nosotros podamos tener comparado a morir, que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Pero la resurrección también muestra la superioridad de un cuerpo resucitado, capacitado para trasladar paredes, para irse al cielo, como fue el cuerpo de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es las primicias de la resurrección y que un día también nosotros resucitaremos. Una de las cosas que más me hace reflexionar a mí de manera personal es la muerte. Yo no quisiera morir, hermano. Yo no quisiera morir, de veras se lo digo. Yo no quisiera morir, yo quisiera irme vivo para el cielo. Pero qué maravilloso, pero qué precioso saber que la Biblia me dice que así como Jesús resucitó, también yo voy a resucitar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida.
Y mire, ¿sabe qué es lo más glorioso, hermano? Que este cuerpo, mire, este cuerpo puede tener cualidades, ¿verdad que sí? Los hombres, hagámosle así. Hágale así, hermano. Mire, qué músculos los que tiene usted. Mire qué perfil el que usted tiene, perfil griego tiene usted, bárbaro. Qué barbaridad. Mire, hermano, qué ojos los que usted tiene. Mire qué cabello el que usted tiene. Mire qué inteligencia. Pero nada, ni la hermosura de los más hermosos, ni la inteligencia de los más inteligentes, ni nada de esta tierra se compara al cuerpo que nosotros tendremos resucitado. Será glorioso, hermano. Será glorificado. Será listo para sobrepasar la atmósfera sin aviones, sin cohetes. Mi alma volará, decía un canto. Mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. ¿Cuántos quieren volar? Ahorita de repente nos hacen volar, ahí un carro nos da y volamos, o alguien nos empuja y volamos. Pero vamos a volar realmente, vamos a volar, hermano. La Biblia dice, la Biblia lo promete. Entonces, una tercera implicación es que la victoria de la resurrección se ha tragado el poder de la muerte. Porque Pablo dice, 1 Corintios 15:54, y cuando este ser corruptible, ese cuerpo bonito, se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la vida. Y qué cosa más bella. Y hay un reto aquí, el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu poder para llevarte a la gente? ¿Dónde está? Se acabó. Porque ahora viviremos por los siglos de los siglos y de los siglos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni angustia, ni desesperación, sino que viviremos por los siglos de los siglos. Una cuarta implicación de la resurrección de Jesús es justamente que la resurrección de Jesús es el sello de aprobación del nacimiento, de la vida, de la muerte y de todo el ministerio de Jesús. Es el sello de aprobación divino. Él levantó a Jesús de los muertos. Y eso implica realmente que Dios está diciendo: hijo, bien hecho, acepto tu sacrificio, tomo tu sacrificio para perdón de los pecados de mis hijos. Y entonces automáticamente se abre un camino, el camino de la salvación. Por eso, hermano, es que esta palabra se llama los días que cambiaron tu historia y la mía. Porque cuando yo meditaba en esta palabra, pensaba: ¿qué hubiera pasado si yo no conozco a Jesús? ¿Qué sería de mí? Pero ¿qué hubiera pasado si yo lo conozco, pero Jesús no se entrega, no muere y no resucita? ¿Qué hubiera pasado? Pero todo eso no pasó. Las preguntas hipotéticas quedan, porque Jesús se entregó, porque Jesús murió, porque Jesús resucitó, y a partir de ahí yo, hermano, soy una nueva persona, soy una nueva criatura, tengo esperanza, vivo para Dios. Abrió el camino de la predicación y he podido predicar cuantos sermones yo, pero pienso más en aquellos hombres del primer siglo que estaban atemorizados, pero se levantaron y empezaron a predicar y fueron a un lado y a otro lado y a otro lado, y en 50 años habían llenado el imperio romano, y el imperio romano fue transformado y fue cambiado. Toda aquella maldad, todo aquel politeísmo, todo aquel montón de cosas
fue afectado por la predicación de hombres humildes y miedosos que ahora sabían que Jesús había resucitado, porque Jesús se apareció a ellos, porque ellos lo vieron y porque lo vieron ir al cielo, porque lo vieron subir. Ascensión de Jesús, maravilloso. Pablo dijo: yo cambié porque lo vi a él resucitado. Amén. Qué poderoso, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, yo quiero que terminemos esta mañana. Estos 3 días cambiaron la historia de la humanidad, cambiaron mi historia, cambiaron la historia. ¿De cuántos aquí cambiaron la historia? Pero si usted no ha cambiado, el Señor puede cambiar su historia. Y saben una cosa, no estamos aquí, tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces los evangélicos somos tan religiosos que menospreciamos las acciones poderosas. Y sabe que así como Navidad es real, ¿cuántos creen que existe la Navidad? La Navidad bíblica existe. Así es de real la muerte y resurrección. ¿Cuándo fue? Nosotros creo que tenemos complicaciones con la fecha de la Semana Santa, porque la fecha de la Semana Santa fue en un tiempo cuando se contaba el calendario hebreo, y hoy nosotros estamos en calendario gregoriano, romano. Entonces, por eso es que caen diferentes fechas, pero que la Navidad, que la Semana Santa es una realidad. Jesús murió, Jesús resucitó. Y nosotros celebramos no como lo hacen los católicos. Nosotros celebramos todos los domingos aquí en la iglesia la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y todos los días de nuestra vida la celebramos. Todos los días agradecemos a Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Alabado sea su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor.